Y como todos los viernes, a esta hora de la mañana, el profe Fernando llega a la radio del pueblo. ¿Cerramos la puerta, profe? ¿Le parece? Hoy me olvidé de cerrar la puerta, che. Bueno, como todos los viernes, llega el profe Fernando a la mañana de la radio del pueblo con una nueva columna de historias, mates y algo más. Le damos la bienvenida. Buen día, profe. ¿Cómo le va? Buen día Juan, buen día a toda la audiencia, un día hermoso, de hermoso sol realmente. Bueno, hoy con una nueva yerba también y una nueva historia para compartir con nuestros amigos oyentes. Hoy volvimos a las yerbas premium. Y qué buena yerba, Hoy ¿eh? metimos la mano en el bolsillo, hicimos un gasto extra y trajimos la Merced Campo Sur. Campo Sur. Campo Sur, dice por lo menos así la vende Las Marías, obviamente la Mercedes es una yerba de este complejo yerbatero industrial, que es la Marías, que bueno, es un poder económico importante, pero que hace unas yerbas muy ricas también. Así que bueno, trajimos esta. Dicen que son yerbas que vienen de los campos más australes que tiene Las Marías. Porque yo conocía de esta línea la barbacoa, La barbacoa, la de monte, que es sí. más fuerte, pero esta no la Estaba la de conocía. campo, La de campo, campo y monte también había como una mix ahí. Y esta, que es Campo Sur, que según la vende Las Marías, y por lo que pudimos probar, vamos a corroborar lo que dice Las Marías, tiene un sabor muy suave, muy delicado, sí, lo y noté. es cierto. Dice que hasta cierto dulzor, dice, no sé, ¿usted le sintió un dulzor? No, no dulzor, hay que ver después en las otras cebadas, pero muy suave, muy refinada uno podría decir. Como perfil herbal refinado, dice, Justo, hierba sin humo, lo que significa que el secado no usa fuego, no usa fuego. sino que preserva las aromas naturales de la hierba. Contiene hojas, palo y dice un mínimo polvo con una molienda equilibrada para un cebado parejo. Y bueno, además es natural, sin gluten, ninguna yerba tiene gluten, salvo que haya algún error de algún No tipo. debería tener. Pero bueno, en lo general no. Y dice que es para personas que prefieren un mate más ligero y fácil de beber sin perder la complejidad de una yerba de campo. Y usted sabe que para aquellos especialistas de yerba, ¿sí? Por más que hay gente que no lo considere así, el tema del polvo de la yerba es parte integrante de la yerba mate. Es una parte integrante muy importante. Claro, yo estoy en desacuerdo con eso, que no, polvo no. Hay gente que La la sacude, cuela, la incluso que cuela, la cuela ¿sí? para que no quede polvo. Y la verdad a mí no me parece el polvo es lo que le da el sabor también. Hay unos frasquitos especiales, ¿sí? Con doble fondo, en donde uno lo sacude para que dejar el polvo. Pero en realidad el polvo es parte de la yerba, Por ¿viste? supuesto, a mí me parece que tiene que tener polvo Y eso. pensar que estamos tomando una infusión, esto decíamos antes de salir al aire, que viene de prácticamente del siglo XVI, de la época precolonial, el tema del consumo de la yerba mate. ¿Usted sabía? Y me imaginaba, y me imagino también que debe tener que ver con la historia que vamos Y tiene a tocar hoy. muchísimo que ver con la historia que vamos a tocar hoy. Es una historia muy apasionante, muy linda. Tiene muchas aristas. Vamos a tratar de reducir. Pero bueno, lo más importante y el tema del día de hoy es que un 15 de noviembre del año 1573, hace exactamente 452 años, un capitán español llamado Juan de Garay funda la ciudad de Santa Fe, ¿sí? En un paraje conocido, ¿sí? Como actualmente como Callastá, sobre lo que se conocía el río Quiloazas, actualmente río San Javier. Che, y donde hay un parque arqueológico que realmente todo santafesino debería conocerlo, Todo, ¿no? vos sabés que sí, porque esto es muy importante lo que vos me decís. Cuando nosotros hablamos de la ciudad de Santa Fe, o sea, la actual ciudad capital de la provincia de Santa Fe, se encuentra ubicada no en el lugar original. O sea, la primera fundación Garay la hace en 1573 sobre el río San Javier, y vos sabés que fue una planificación muy organizada en lo que era en cuadrícula, en lo que era en damero, o sea, la estructura de las ciudades que se fundan,
que España funda en todo lo que es el Río de la Plata y lo que es el territorio argentino, eran en forma de cuadrícula, damero, que viene de la vieja usanza del Imperio Romano, ¿sí? De los regimientos del Imperio Romano. Y realmente la primera fundación de Santa Fe estaba organizada en cuadrados, en dameros, en solares, y los solares a la vez se dividían eran 4 manzanas divididas por calles. O Claro. sea, era una planificación muy bien organizada, muy prolija que hace Garay, pero con un inconveniente. ¿Cuál era ese El inconveniente? inconveniente que obviamente estamos sobre lo que sería cuenca del río Paraná, pasaba muy cerquita, ahí nomás, sobre el río San Javier, que en su momento se llamaba Quiloasa, lo cual aseguraba a los pobladores la continuidad de agua dulce y también la continuidad de pesca, pero el problema, que es el mismo problema que la ciudad de Santa Fe tiene actualmente, eran las crecidas, obviamente, y que no era el lugar más, digamos, propicio para la fundación de una ciudad, lo cual obliga después su traslado. Claro, y nombrás muy bien, ¿no? El traslado, porque no es como el caso de Buenos Aires, que fundan una ciudad y después fundan otra. Claro, Buenos Aires Pedro de Mendoza funda una ciudad y después Juan de Garay funda otra. Usa el funda mismo otra, nombre, pero que eso funda otra vamos a ciudad. ver también, ¿sí? En esta deciden trasladar la ciudad Se directamente. traslada la ciudad Todo. prácticamente en un calco geométrico en función de los puntos cardinales. Y bueno, si en el ángulo noroeste se encontraba el cabildo, cuando trasladamos en el ángulo noroeste ubicamos el cabildo, lo cual llevó a que el traslado de la ciudad fuera un traslado muy lento, prácticamente 10 años, porque la ciudad se funda en 1573 y el traslado comienza en 1651 hasta 1660, 10 años. O sea que durante 10 años realmente se armaban unas confusiones porque vos decías, che, está la Santa Fe que está allá arriba, está la Santa Fe nueva. Entonces había que tratar de distinguir los nombres. Entonces, en ese momento, la mejor manera de distinguir una ciudad era Santa Fe la Vieja, la que estaba fundada sobre el río San Javier, y Santa Fe, no la nueva. Se conoce como Santa Fe de la Vera Cruz. Y la gente muchas veces no se cuestiona qué viene, de dónde viene el nombre de Veracruz. ¿Y de dónde viene? El nombre de Veracruz viene que, según las leyendas, según los comentarios, bueno, la ciudad vieja estaba identificada como Santa Fe la Vieja, y la nueva Santa Fe toma el concepto o el término de la Veracruz como de la verdadera cruz. Entonces, como era muy largo decir, yo vivo en Santa Fe de la Veracruz, de la verdadera cruz, se comienza a utilizar el nombre de Santa Fe de la Veracruz y después terminamos hablando solamente de Santa Fe. Y el tema de la verdadera cruz viene en función de una leyenda, ¿sí? En donde en el momento del traslado, dicen algunas fuentes, o en el momento de la primera fundación, ¿sí? Cuando se estaban talando los árboles para poder hacer el espacio geográfico, para hacer la currícula, en uno de los troncos, ¿sí? Cuando lo hachan, los españoles encuentran una pequeña crucecita de madera, lo cual en ese momento lo significan como un verdadero milagro, y dice, bueno, esta entonces va a ser la Santa Fe de la verdadera cruz. Y esa pequeña crucecita de madera hoy se encuentra a manera de un relicario en la Catedral de Buenos Aires, en uno de los altares, ¿sí? Es una pequeña crucecita que, bueno, tiene que ver con la leyenda, tiene que ver con la tradición, que hace referencia a esa simbología muy parecida a la de la Fundación de Rosario, cuando se hablan que la yunta de bueyes en un momento se empacaron, no querían avanzar, comienzan a sacarle peso, y cuando sacan la imagen de la Virgen, los bueyes arrancan, como diciendo, evidentemente la Virgen María, la imagen de la Virgen María, quiere quedarse en estos parajes. O sea, Hay muchas historias hay similares, ¿no? muchas historias en donde se junta sobre todo la creencia religiosa muy fuerte con la filosofía popular y la leyenda. Pero de ahí viene el concepto de Santa Fe de la Vera Cruz. ¿Y me podés contar someramente, así, abuelo de pájaro, quién era Juan de Garay? Bueno, Juan de Garay primero era un español que había nacido en el País Vasco, en España, en 1528. Él viene muy joven a lo que es el virreinato del Perú, al Perú,
¿sí? Se instaura el Imperio de Perú, y vos cuando eras español, en la época del descubrimiento y colonización, tenías dos funciones, o tres. O venías como soldado, ¿sí? Descubridor, emprendedor, conquistador, o venías como cura, como fraile franciscano, acompañando las tropas, y después en la época de la colonización, o venías como comerciante. El caso de, obviamente, de Garay, él hace una carrera militar muy importante, ¿sí? Él cuando ya estaba en Perú tiene el nombre de teniente, se traslada en su momento a una ciudad importantísima que es Asunción del Paraguay, o Asunción, que en realidad tiene un nombre que se llamaba Puerto y Casa Fuerte Nuestra Señora de la Santísima María de la Asunción. Entonces, entre nosotros, Asunción. O sea que si vos me decís, a ver, Juan de Garay funda Santa Fe. Sí. Juan de Garay realiza la segunda fundación de Buenos Aires. Sí, señor. Viene de Asunción. Sí, señor. Como que la madre de ciudades es Asunción para Bien, vos lo nosotros. dijiste muy bien. Y para eso, si me permite la audiencia, hay que hacer un poquitito de cronología histórica para poder ubicarnos en tiempo y en espacio. Porque toda esta gran historia, ¿cuándo comienza? Y comienza en 1492 cuando Colón descubre América. Recuerden que Colón, nosotros todos lo hemos hablado, o sea, el viaje de Colón es en función de buscar las Indias Orientales y se encuentra con las islas del Caribe, Guanajaní, que fue la primera isla donde se encuentra. En realidad después vino Américo Vespucio en el año 1491 y dice, mire muchacho, dice, tengo una mala noticia para darle, esto es un continente. No sé si era tan mala Sí, a la mala final. noticia en el sentido de los comerciantes como diciendo, che, esto no eran las Indias Orientales. Dice, no, no eran las No, Indias es algo Orientales. mejor todavía. Era algo mucho mejor que no se tenía noción de lo que había por delante. Entonces, a partir de Américo Vespucio, de lo cual se toma su nombre para decir, bueno, esto va a ser América, comienza un proceso de descubrimiento, es decir, che, ¿qué es lo que hay acá? Y ahí aparece nuestro querido Juan de Solís, que descubre el río de la Plata, que cuando dice, che, esto parece un mar, pero es dulce, le pone mar dulce, tiene la mala pata de entrar por el río Uruguay, baja en tierra y lo primero que hacen los indígenas lo agarran a flechazos. Los charrúa. Los charrúa, muere Solís. Chau, se termina. Los que pudieron sobrevivir vuelven a lo que sería España. Viene una segunda expedición que para nosotros es muy importante, que era de Sebastián Gaboto. Y a Sebastián Gaboto la corona le dice, mira, lo que no pudo hacer Solís lo va a tener que hacer vos. ¿Y qué tenía que hacer? Y tenés que buscar un paso interoceánico que conecte, ¿sí?, lo que sería el Atlántico con el Pacífico para poder llegar a las Indias Orientales. ¿Por qué? Porque necesitamos las especies y el comercio. Listo, dice Gaboto, vamos para allá. Claro, cuando Gaboto llega al Río de la Plata, se encuentra con los sobrevivientes de Solís que habían quedado en la banda del Uruguay y le dice, mira, Gaboto, dice, nosotros sobrevivimos, pero acá los indígenas nos están diciendo que hay una ciudad que se llama El Dorado, llena de oro y plata. Y Gaboto la piensa dos veces, dice Gaboto, dice, ¿sigo navegando hacia el sur, hacia la nada, o me pongo a buscar la ciudad de oro y plata de la leyenda de los indígenas que decían pensando en las enormes riquezas que ya, por ejemplo, Cortés había descubierto en lo que era México? Y Gaboto la tiene corta. ¿Y ¿Qué hace? de ahí el nombre del Río de la Plata? Y de ahí el nombre también del Río de la Plata. Gaboto dice, bueno, vamos a meternos por el Río de la Plata, vamos a lo que es remontar el Paraná y el Paraguay. Y Gaboto hace algo trascendental para la historia argentina y trascendental para la historia santafesina. Funda el primer asentamiento español en territorio argentino, específicamente en territorio santafesino, con un fuerte de muy poca vida que se llamó Fuerte Santi Espíritu. Cerquita, ¿no? Muy cerquita, acá, Puerto Gaboto, en donde realmente es una historia apasionante. Y tenemos historiadores de nuestra zona, hay un historiador de nuestra zona de Puerto Gaboto, se llama Ricardo González, que es uno de los historiadores más importantes de la historia de Puerto Gaboto y Santo Espíritu. Pero para hacerla corta, ¿sí?, Gaboto no encontró absolutamente ni oro ni plata, porque en esta zona no hay ni oro ni plata, y cuando Gaboto parte para España, los españoles que se habían quedado en el fuerte en Santo Espíritu no tuvieron buena conducta con los indígenas y los indígenas lo pasaron por las armas. O sea, Puerto Santo Espíritu duró no más de 2 años.
En el interín hay otro más, español, que viene buscando el paso interoceánico, que es nuestro querido Magallanes. ¿Sí? Magallanes, que descubre el estrecho de Magallanes, que es el estrecho que sí conecta lo que sería el Atlántico con el Pacífico, y junto con el Cano hacen el primer viaje de circunnavegación del mundo. Sale prácticamente con más de 200 hombres, ¿y sabe con cuántos regresa a ¿Con España? cuántos? Con algunas fuentes dicen entre 12 y 18 hombres. Pero que se le murieron en el O sea, medio. obviamente, la vida en alta mar, o sea, Magallanes muere cuando baja en las islas, creo que son las Marianas, ¿sí? Y lo agarran los indios a flechazos, obviamente. O sea, los ataques de los indios, las tempestades, o realmente el primer viaje de circunnavegación, si bien se pudo hacer, quedó demostrado que comercialmente no era muy bueno. Pero ya quedaba demostrado lo que era la inmensa cantidad de territorio que se encontraba acá. Y por lo tanto España dice, bueno muchachos, nosotros esto lo tenemos que poblar porque si no va a venir otra potencia extranjera, ejemplo, Inglaterra, y esto lo va a ocupar. Sí, también estaba Portugal, Francia. Sobre todo Portugal y Francia. Y ahí aparece ¿Quién aparece? ¿O qué aparece? la primera campaña de colonización de nuestro territorio llevado por nuestro querido Pedro de Mendoza con su primera fundación de Buenos Aires. Pero Pedro de Mendoza ya no era una campaña de descubrimiento, era de colonización porque Pedro de Mendoza cuando se viene para el Río de la Plata, Mar Dulce según Solís, viene con el objetivo de fundar población y se viene, ¿sabés cuánta cantidad de gente se viene? ¿Cuánta gente? 3.000 Ah, la hombres, pucha. hombres, mujeres, niños, artesanos, campesinos, agricultores, o sea, viene toda una estructura expedicionaria con el objetivo de fundar poblaciones, pero con un enorme y grave problema. Viene directamente desde España, es decir, que lo que perdiste en el viaje no lo recuperás. Lo que perdés en el terreno no lo recuperás porque dependía directamente de miles de kilómetros de distancia de España. Obviamente funda el primer fuerte, funda la primera fundación de Buenos Aires, pero había un problema. Nuestro querido pobre Pedro de Mendoza estaba enfermo. Y en el medio del proceso, después de la fundación, se tiene que volver, porque ¿sabe qué enfermedad tenía? ¿Qué Una enfermedad tenía? enfermedad muy común para esa época que diezmó a la población indígena, que era sífilis. Y no había cura para la sífilis. Y muere en alta mar. Pero antes, y acá ya nos vamos acercando, antes de partir, Pedro de Mendoza, que no era ningún tonto, le dice a su lugarteniente, Salazar de Espinosa, hacete cargo que yo estoy enfermo y me pego la vuelta para España. Salazar de Espinosa, en el momento que se fue Pedro de Mendoza para España, que obviamente no sabía que se había muerto en alta mar, dice, bueno, esta fundación no va porque acá tenemos muchos problemas, no hay alimento en esta zona, es una zona con muchos mosquitos, también baja, inundable, y encima tenemos permanentemente ataques de las poblaciones indígenas de la zona. Y por lo tanto, Salazar de Espinosa dice, vamos a tener que trasladar Buenos Aires y la lleva 1.000 kilómetros para el norte y funda, lo que vos muy bien decías, la madre de todas las ciudades, nuestra querida Asunción, ahora conocemos como Asunción del Paraguay. Y a partir de Asunción del Paraguay, que fue fundada en 1537, comienza todo el proceso, digamos, de espalda a España, de colonización de todo nuestro territorio. Y desde Asunción es donde parte Garay, funda primero Santa Fe y funda luego Buenos Aires. Paradoja del destino, ¿no? Que hoy tengamos tantos en Santa Fe y en Buenos Aires, tantos inmigrantes paraguayos. Sí, señor, paradoja del destino. Paradoja del destino, como usted bien lo dijo. Y entonces ahí nos encontramos con la primera fundación de Santa Fe, que era lo que yo te decía en un principio, que es lo que se celebra ahora este día sábado, que son, si no me equivoco, 452 años de la fundación de Santa Fe. Santa Fe está considerado, después de la fundación de Santiago del Estero, ¿sí?, que fue en 1553, una de las ciudades más antiguas, ¿sí?, fundadas por España en territorio argentino. Algunos dicen que fue la primera ciudad que se fundó con una organización específica de diagramación de terreno en forma de cuadrícula y damero y solares. ¿Por qué? Porque se distribuía el terreno, ¿sí?, a través de solares
y se le asignaba a los expedicionarios en función de su rango, en función de su importancia, en función si eran españoles o mancebos de la tierra, que después lo vamos a hablar, un pedacito de tierra para usufructo, lo cual era muy importante. Claro. Yo pensaba también que debe haber sido fundamental para esta constitución de la ciudad de Sendamero que se hagan como Santa Fe o como Buenos Aires también, en una zona plana, ¿no? Porque debe ser más dificultoso hacer un damero en Córdoba, por ejemplo, que tiene muchos Obviamente desniveles. era necesario en una zona plana y era obligatorio de una zona plana para poder hacer, como vos muy bien lo dijiste, la diagramación, porque parte de la diagramación en solares permitía que ese expedicionario que quizás se había venido con una mano detrás de adelante tuviera no solamente un pedazo de tierra donde poder afincarse, sino un pedazo de tierra donde poder cultivar al menos su huerta. Y esto era fundamental, ¿sí? La cuestión que ese proceso que se abre desde la ciudad de Asunción a través de Garay se conoce como abrir puertas a la tierra. Pero no era Garay el único que quería. No era el único que quería. Y acá tenemos que hacer un poquito de historia. O sea, Santa Fe tiene para muchos una gran importancia porque es la primera población en ese concepto de abrir puertas a la tierra, porque acá ya los españoles se habían dado cuenta que el territorio argentino no tenía ni oro, ni plata, ni riquezas mineral como sí tenía Perú. Y Garay ya sabía y se había dado cuenta que la verdadera riqueza de este territorio en realidad estaba en la tierra, en el trabajo de la tierra. O sea, el perfil de Garay como colonizador es un perfil muy distinto a lo que era Pizarro y Almagro, por ejemplo, en el Perú, ¿sí? Tenía un perfil, era muy minucioso, muy organizativo, muy meticuloso, gracias a Dios, en todos los procesos de fundación, ¿sí? Y se llevaba la corona española a través de sus registros todo un detalle del proceso de lo que era la fundación de una ciudad. Y te decía recién, como vos muy bien me dijiste, no era el único español que estaba dando vueltas por la zona. Porque por la zona de Córdoba venía alguien conocido con el nombre de Jerónimo Luis Cabrera. ¿Le suena? Sí, el fundador de El Córdoba. fundador de la docta de Córdoba. Pero ¿qué pasa? Y acá las fechas son importantes. Jerónimo Luis Cabrera, que en realidad venía de la corriente colonizadora que venía del norte, bajando, ¿sí? Después de lo que era Santiago del Estero, funda la ciudad de Córdoba. ¿Y cuándo la funda? El 6 de julio de 1573. Repito, julio de 1573. Funda la ciudad de Córdoba y Jerónimo Luis Cabrera dice, che, acá estamos en plena provincia mediterránea, necesito una salida al mar. ¿Por qué? Porque si no tengo una salida al mar, no puedo comerciar, no pueden salir los minerales de Perú por esta zona, por el Río de la Plata hacia España, y tampoco puedo recibir suministro de España. Por lo tanto, Jerónimo Luis Cabrera, que no era ningún tonto, dice, bueno, señores, fundamos la ciudad de Córdoba, y ahora agarro una expedición con un montón de hombres y me voy para el este, para el Río de la Plata, porque necesito fundar otra población, ¿sí? Que corresponda a lo que sería la gobernación de Córdoba para poder tener seguridad de puerto. Y el tipo agarra para el este. En ese mismo momento, en el mismo año, ¿sí? Venía bajando Garay con la idea de fundar. Y cuando ve el paraje del río Quiloasa, dice, bueno, le dice a un par de soldados, dice, ustedes quédense acá, quizás acá fundemos la ciudad, no me convence mucho el lugar, pero yo voy bajando un poquito más hacia el sur, hacia el río de la Plata, a ver si encuentro algún paraje mejor, porque también Asunción necesitaba tener una salida al mar a través de un puerto seguro que lo iba a dar el río de la Plata. Claro. Cuando viene bajando Garay y viene corriéndose para el este nuestro querido amigo Jerónimo Luis Cabrera, o casualidad, se encuentra. ¿Y qué pasó? Y Garay dice, ¿vos qué haces acá? Y Jerónimo Luis Cabrera, que todavía no tenía acento cordobés, dice, pero yo acabo de fundar la ciudad de Córdoba, por lo tanto, vos, Garay, no tenés que estar acá, porque como yo fundé la ciudad de Córdoba y tengo el acta fundacional, Todo esto es mío. todo esto corresponde a la gobernación de Córdoba y ahí yo voy a fundar un puerto.
Y acá cambia la ¿Dónde es ahí? historia. Pará, ¿dónde es ahí? ¿En dónde? ¿Dónde es ahí? ¿Cuál es el lugar donde Garay quería, donde Jerónimo Luis de Cabrera quería poner un puerto? Justamente en la zona de lo que sería Buenos Aires, Río de la Plata, desembocadura, ¿viste? Pero se encuentra muy cerquita en lo que sería en la bota de Santa Fe. Ahí se encuentra, en esa zona. Porque tampoco había registro topográfico exacto de la zona. Se sabía que donde había fundado antes la ciudad de Buenos Aires, Pedro de Mendoza, había que volver a fundar ahí una ciudad-puerto. Garay, muy rápido de cintura, le dice, usted está equivocado, mi amigo cordobés, no le habrá dicho así, dice, esto me corresponde a lo que sería la gobernación de Asunción, una ciudad muy importante, porque yo acabo de fundar Santa Fe. Mentira. Porque Andá a chequearlo. anda a chequearlo. Mentira. Santa Fe en realidad se fundó en el mes de noviembre. Pero él sabía que si no le decía esa mentira, él perdía la posibilidad de hacer la conexión Asunción, Santa Fe, Claro. Puerto de Buenos Aires. Y Jerónimo Luis Cabrera dice, y bueno, y se pegó la vuelta. Ahí cambia la historia. Ahora, yo te quiero preguntar si ahí nace ya esa rivalidad que tenemos Y, santafesinos y a ver, cordobeses. y comienzan a hacer, porque Garay, con esa pequeña mentira piadosa, porque Garay automáticamente se fue corriendo para la parte del río Quiloasa y le dice, muchacho, pongan el poste, pongan el tronco, hagamos la fundación urgente, dice, después las fechas, bueno, no se va a dar cuenta porque de acá que las actas de Córdoba lleguen a lo que es España y el acta de Santa Fe llegue a los de España y de acá que se den cuenta que él tenía razón, va a pasar muchos años, Y no ya hay está. comunicación, ya está, sobre el hecho consumado ya está. Por lo tanto, se sospecha que Garay lo que hace rápidamente, vuelve hacia el norte donde había dejado apostados sus hombres y dice, señores, no me importa si el lugar es lo mejor posible, hagamos lo mejor, pongamos la mejor buena fe y fundamos Santa Fe porque eso nos asegura a nosotros, para Asunción, la salida al puerto de Buenos Aires, la futura salida desde el Río de la Plata. Y entonces se funda Santa Fe la Vieja, quizás no en el lugar más ideal, pero había que fundarla. Che, yo te dije al principio que conocer el Parque Arqueológico de Sí, Santa Fe la señor. Vieja es algo que cuando la primera vez que fui me causó una sensación, una emoción tan grande que prácticamente me emocioné mucho. No sé si a todos les pasará lo mismo, pero al punto de casi llorar, estar en ese lugar, ver Mira, los restos de una ciudad, me pareció algo tan conmovedor. muchas veces en la escuela primaria, a veces también en secundaria, se hace la visita a la ciudad de Santa Fe, que está bárbaro. Ver la casa de gobierno, la iglesia de San El Francisco, arañazo del el puma de la arañazo del mesa. puma sobre la mesa, los chicos entran a descomponer, ¿viste? Porque es bastante tragicómico. Bueno, lo que era el puente viejo, el puente nuevo, fabuloso. Pero lo que muchas veces no se tiene en cuenta es que si vos subís de la ciudad de Santa Fe actual 82 kilómetros para el norte, te encontrás con otra ciudad, que es Callastá, ¿sí? Y acá hago un paréntesis. Callastá, en realidad, es una colonia que se fundó en 1867, muy parecida a nuestros orígenes. ¿Por qué? Porque la funda por mandato de un gobernador muy importante que era Nicasio Oroño, que hace un acuerdo con un noble francés para atraer de un cantón de Suiza, el cantón Valois, a colonos franceses y suizos. Ujú. Y fundan en 1867 la colonia Callastá, actual ciudad de Callastá. Y pegadito, ¿sí? Hacia el sur, pegadito a lo que es la colonia Callastá, en el año, mira qué año, 1949, uno de los arqueólogos argentinos más importantes de la República Argentina, con trascendencia internacional, que se llamaba Agustín Zapata Goyán, en un trabajo meticuloso a la altura de los arqueólogos egipcios, ¿sí? Descubre las ruinas de la vieja Santa Fe. Ahora, ¿ya sabían cuando hicieron Callastá que ahí estaba cerquita la Santa Fe la Lo que Vieja? pasa que, a ver, había un conocimiento muy finito de aquellos que en el año 1867 eran historiadores, pero para los gobiernos el objetivo era fundar colonias. Y el problema era que obviamente la ciudad de Santa Fe,
sobre el río Quiloasa, actual río San Javier. Todos saben cómo es el terreno de lo que es la barranca del Paraná, un terreno arenoso, que se mueve mucho por el avance de los ríos, por la crecida. No había un solo vestigio de la ciudad a simple vista. Y este arqueólogo, y lo vuelvo a repetir porque el nombre es muy importante, Agustín Zapata Goyán, comienza a hacer un trabajo de hormiga, de estudio por cuadrícula meticuloso, y encuentra el 60% de la vieja ciudad de Santa Fe. El resto se lo había comido el El río. resto se lo había comido el río en una curva que toma el río y se lo había comido. Pero el 60% encuentra. Y encuentra los restos de los templos de Santo Domingo, de San Francisco, de la Merced y algo fundamental, el cementerio. ¿Por qué? Los cementerios. Los cementerios. Los cementerios son para un arqueólogo un libro de historia Claro. abierta. Y no solamente encuentra más de 200 tumbas, ¿sí? Y de esas 200 tumbas encuentra y puede identificar, ¿sabe a quién? A Hernandad Díaz de Saavedra, primer gobernador de Asunción, y encuentra la tumba de la esposa de Hernandad Díaz, que era la hija de Garay. Ajá. Mire Fíjese usted, usted todo en cómo, familia. cómo se cruzaban ahí los muchachos, ¿sí? Algunos dicen que está la tumba de Garay. No se puede confirmar esto, después vamos a ver lo Como que le pasó dijimos al pobre recién, Garay, anda a chequearla. anda a chequearla, y ahí voy a lo que vos me decías, o sea, en un trabajo meticuloso, el gobierno rápido de cintura en 1941 dice, señores, esto es patrimonio histórico, ¿sí? Esto es lugar histórico nacional, se decreta como lugar histórico nacional, hoy está preservado, es uno de los museos más importantes que tiene Santa Fe porque nos acercan a nuestros orígenes como santafesinos y realmente debería ser un paso obligado para todos nuestros estudiantes en la provincia de Santa Fe, Sí. porque el trabajo de museología y de arqueología está a la altura de los primeros museos del mundo. Y realmente es muy importante y aparte nos da un poco la visión de lo que es esa primera Sí, fundación sí, de es uno Santa de los Fe. más importantes y yo no sé si no es el más importante porque son galpones gigantes en donde... Que cubren todo el Claro. terreno y uno puede visibilizar, ¿sí? Los restos, los cimientos, obviamente, porque vos fíjate que en esa época se construía sobre adobe y por lo tanto una zona húmeda, el adobe no dura mucho tiempo, pero se puede encontrar, se ven los cimientos, una enorme cantidad de restos de la de las primeras Santa Fe y obviamente los tumbos con todo el ajuar y toda la historia y hay una reconstrucción en maqueta Ujú. de esa primera cuadrícula de lo que era la vieja ciudad de Santa Fe, perfectamente recreado. Realmente es un paso Claro. obligado para cualquier santafesino. Sí, una crítica que yo tengo que hacerle al complejo museológico es la accesibilidad. Porque en la entrada, donde está la maqueta y donde hay restos de lo que Sí, encontraron en Santa Fe, está en una planta alta, donde hay que subir obligatoriamente en una escalera. exactamente. Y Y eso limita mucho. eso es muy limitante, Eso es eso es muy limitante. limitante, ¿no? Pero después, a mí, el hecho de ver ahí, estos son los que nos fundaron, estos son los que crearon este lugar en donde estamos nosotros y ver los huesos ahí, verlos, Verlos. realmente no sé si hay otro lugar en el mundo o hay otro complejo similar donde uno pueda tener esa sensación de acá están los restos de los que hicieron todo esto. Por eso te digo que el trabajo de este arqueólogo Zapata Goyán, ¿sí? Fue realmente un trabajo de arqueología a nivel internacional, ¿sí? Y realmente nos dio la posibilidad de tener contacto con esto. Pero lo importante de la Fundación de Santa Fe, por Juan de Garay, es cómo estaba constituido ese grupo de expedicionarios, ¿sí? Algunos dicen que no superaba los 80 personas, poca gente, muy poca gente, de los cuales, fíjate vos, solamente 9 eran españoles. Y cuando yo digo que 9 eran españoles, me refiero a que 9 personas eran nacidas en España peninsular, ¿correcto? Españoles puros. El resto, casi 65 personas, eran los que se conocen, por ahí vos los ves en los manuales de historia, mancebos de la tierra O los criollos, que en realidad, originalmente, muy ¿no? bien, son los criollos. Que ¿Qué hay que es? hacer la salvedad. Bueno, le ibas a decir vos, perdón. Son los hijos de europeos nacidos en cualquier lugar del mundo que no sea Europa.
Exactamente. Y en este caso, ¿sí? Eran hijos de españoles, ¿sí? Que se habían unido, ¿sí? Con las aborígenes de la zona, sobre todo las mujeres guaraníes, Eran ¿sí? muy lindas, Que dicen. eran muy bellas, algunas hasta de ojos verdes, pelos lacios, de una tez cobriza, de una belleza muy singular, ¿sí? Que eran esa unión entre el español, ¿sí? Y la indígena, que daba el criollo, el mancebo de la tierra. Pero obviamente, cuando hablamos en escala social, el español, español peninsular, estaba allá arriba y el criollo, o mancebo de la tierra, estaba allá abajo. Pero Garay dice, señores, yo voy a fundar, había muy pocos recursos económicos, pero logra juntar 80 hombres, de los cuales se consideran que había 9 españoles, 65 criollos o mancebos de la tierra, y lleva 55 caballos, una enorme cantidad, porque el caballo era un elemento muy importante y también era un elemento de autoridad y poder. ¿Sí? El tema que muchos de los mancebos de la tierra, ¿sí? Van entusiasmados porque ven la posibilidad, junto con Garay, de poder acompañar una campaña expedicionaria, una campaña colonizadora y por lo tanto poder tener, en función de lo que es la Fundación de Santa Fe, un estatus social más elevado, como diciendo, bueno, o sea, no voy porque lo tengo que acompañar a Garay, porque iban voluntarios, sino que voy porque tengo la posibilidad, junto con Garay, acompañándolo a esta expedición, que obviamente tenía sus riesgos, de poder tener mayor estatus social. ¿Y por qué yo marco esto? Porque cuando Garay funda Santa Fe, Garay la tenía muy clara y dice, bueno, ahora deja la estructura de la ciudad de Santa Fe en sus lugartenientes, ¿sí? Obviamente toda ciudad se fundaba a través de la constitución de un cabildo, la constitución de una iglesia, la constitución de las autoridades políticas y religiosas, y él parte para el sur para fundar otra población, que sería en 1580, Buenos Aires, o la segunda fundación de Buenos Aires. En el interín, dicen las fuentes, que en Santa Fe se armó quilombo, hablando Ah, la mal y pucha. pronto. ¿Entre quiénes? ¿Entre quiénes? Claro, ocurría lo siguiente. Cuando estos mancebos de la tierra, en el reparto de tierra, se dan cuenta, che, a mí me estás dando el solar más alejado, a mí me estás dando el solar que tiene más distancia del centro, a mí no me estás dando ningún cargo político-social, es como decir, al final estamos en la misma que estamos en Asunción. Y se genera, y esto es importante, el primer levantamiento criollo contra las autoridades políticas españolas de la ciudad de Santa Fe. Levantamiento que se conoce en la historia como la revolución de los 7 jefes, ¿sí? Porque digamos eran 7 jefes los cabecillas. Obviamente un levantamiento que estaba condenado al fracaso, porque obviamente había otro poder político y militar muy importante que venía del virreinato del Perú, ¿sí? Que también veía con mucho interés la fundación de la ciudad de Santa Fe, y obviamente todos sabían que en el momento que Garay regrese nuevamente a Santa Fe, Garay una persona que tenía muchísima autoridad, muchísimo ascendente sobre sus hombres, obviamente esa revolución iba a fracasar Ujú. y fracasó de una manera sanguinaria. Porque en ese momento es sofocado el levantamiento de estos criollos que estaban pidiendo en realidad mayor reconocimiento social, ¿sí? Mayor reconocimiento social sobre el español, porque decía, che, yo soy nacido acá, yo ya pagué mi derecho de piso y no puede ser que el español siga usurpando o siga estando sobre los cargos de mayor autoridad y yo no tenga ningún poder ni político ni social y encima en el reparto de la tierra me dan el peor solar. Bueno, a los cabecillas no solamente se los mató, sino que en la época, que era una cuestión que ya venía de la época de la conquista, se los descuartizó. Mm. Era muy común descuartizar el cadáver, en el mejor de los casos muerto, ¿sí? Y poner la cabeza en una pica como diciendo, señores, todo aquel que ose, ¿sí? Levantarse contra la autoridad española, este es el fin. Que también era, en cierto sentido, ¿sí? Como un mensaje para cualquier posible levantamiento indígena. Ahora, yo recuerdo una canción de Orlando Veracruz que dice que alzaron los 7 jefes el primer grito de libertad,
¿Sienta un precedente esta revolución de Sienta los un siete jefes? precedente en lo que es el desarrollo histórico como el primer enfrentamiento, ¿sí?, entre españoles y criollos. O sea que la ciudad de Santa Fe, ¿sí?, tiene el primer, o sea, Santa Fe tiene muchos antecedentes. Primero está considerada como la primera ciudad urbanizada del Río de la Plata. No es poca cosa esa, ¿eh? Urbanizada. Y están los planos de los cuales se permitió la reconstrucción en lo que decíamos recién en el Museo de Callastá. Segundo, es la primera ciudad puerto que se encuentra en el Río de la Plata, cuando el puerto era el contacto de comunicación con la metrópoli. Aparte, por otro lado, como dijimos recién, es la ciudad, ¿sí?, que en su interior alberga el primer levantamiento, ¿sí?, entre criollos contra la autoridad española. Y si vamos un poquito más adelante, es la ciudad que en el año 1583 se jura nuestra Constitución Nacional. Fíjate qué importancia histórica tiene la ciudad de Santa Fe en el desarrollo de la historia argentina. Algunos me podrán decir, es la ciudad donde nació la cumbia, por supuesto, y algunos hasta dicen que es la ciudad donde nació el alfajor, el Ah, famoso alfajor santafesino. y algunos podemos decir también que en nuestra provincia nació el gaucho, El gaucho. porque el primer mestizaje de la Argentina es en Gaboto, ¿no? En Puerto Sí, señor, Gaboto. Puerto Gaboto. Es el primer lugar en donde se siembra trigo, Es el primer lugar donde se siembra trigo, sí, que señor. fue sustento económico de nuestro país hasta no hace, hasta el boom de la soja. Uno de los principales productos cerealeros era el trigo, El justamente. principal producto cereal del trigo, sí. Así que bueno, me aclaran acá, me mandan un mensajito que no es Orlando Veracruz el que escribió esa canción, que se llama Orgullo Santafesino, y que es Miguel Ángel Morelli, Ah, no y lo que sabía. lo reversionó Orlando Veracruz. Así que No, no. muchas gracias a la gente que nos hace esta acotación. La cuestión, y la historia continúa, que Garay, luego de esa fundación, que uno podría decir como apresurada por una cuestión de problemas limítrofes de jurisdicción con el cordobés, con Luis Jerónimo Está Cabrera, bien, rápido, pero sí. le hizo así a los pum pum, dice, bueno, muchacho, bajo y funda la famosa ciudad de Buenos Aires, 1580, la segunda fundación de Buenos Aires, 1580, ¿sí? Que en realidad, ¿sabés cuántos españoles estaban presentes en la fundación? Españoles, españoles. Españoles, españoles, ¿sí? Apenas 10 españoles, dicen las fuentes. O sea, en realidad había más cantidad de criollos y acompañados también por indígenas. Como obviamente nosotros para la época tenemos fuentes, por ejemplo, había un clérigo en esa época, ¿sí?, que vuelve a España, un clérigo llamado Martín del Barco Centenera, muy importante en lo que es historia, literatura española argentina, porque Martín del Barco Centenera en realidad no estuvo en la Fundación de Santa Fe. Llega en la Fundación de Santa Fe, las fuentes dicen que no estuvo porque justo en ese mismo año él llega desde España, ¿sí? Pero sí estuvo en todos los procesos y en todas las expediciones, y después acompañó a Garay en muchas expediciones. Y Martín del Barco Centenera, cuando vuelve ya de viejo a lo que es España, se pone a redactar un poema histórico, ¿sí? Y en ese poema histórico, ¿sí?, narra en forma de poesía, ¿sí?, tanto la Fundación de Santa Fe, las hazañas de Garay, la Fundación de Buenos Aires. O sea, tenemos esos datos, ¿sí? Obviamente que a partir del poema Martín del Barco Centenera surge el término que identifica a nuestra república como Argentina. O sea, él hace referencia al término Argentum, porque todavía estaba la esperanza que en estas tierras podrá encontrar minas de plata como se había encontrado en Perú. Pero como en esa época no teníamos, obviamente, ninguna cámara fotográfica, realmente lo que eran los cuadros o la reproducción de los cuadros nos podía dar una idea de cómo había sido esa fundación. Y la historia a mí me dice, ¿sí?, que cuando se cumplen los 100 años de la fundación de Buenos Aires, de la segunda fundación de Buenos Aires, ¿sí?, alrededor de 1910, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires le encarga a un pintor que se llamaba Juan Moreno Carbonero, ¿sí?, un cuadro. Y no era cualquier cuadro. El cuadro era un lienzo sobre tela de 4 metros por 2 metros 40. ¿Sí? Que en realidad ese primer cuadro
que representa el momento de la fundación de la ciudad de Buenos Aires. Como al pintor lo apuraron mucho, no tenía realmente, no era muy fiel históricamente. Por lo tanto, frente a las críticas, vuelve a pintar un segundo cuadro, una segunda versión en 1923, que es el cuadro que nosotros hoy conocemos en todos lados, ¿sí? Que era un cuadro que en realidad termina donando el rey de España, Alfonso XIII, a la ciudad de Buenos Aires, y este cuadro de la fundación de Garay de Buenos Aires representa, como si fuera una fotografía, el suceso y el proceso de fundación de la ciudad de Buenos Aires. Porque él se lo ve a Garay con su espada en alto, levantándola, marcando un tronco. Entonces vos decís, ¿qué es este ¿Qué es ese tronco? tronco? ¿Por qué dónde sacan esto? El tronco, en realidad, significaba, se lo conocía con el término de rolo, que era el rolo de justicia, ¿sí? Y el rolo de poder real. Representaba ese rolo, ese tronco hincado sobre la tierra, ¿sí? Que sobrepasaba las alturas de todas las personas, como la imagen de justicia y de poder real de la corona española, ¿sí? Y sobre ese rolo se clavaba algo muy importante, que era el acta de fundación. Y Garay en eso era muy meticuloso, porque las Real Ordenanzas de India decían que las actas de fundación, ¿sí?, tenían que hacerse 4 ejemplares. De los 4 ejemplares, actualmente, de la Fundación de Santa Fe, te estoy diciendo, de la que estaba clavada en el rolo, quedan 2. Una en perfecto estado de conservación que se encuentra en el Museo de España de la Real India, de las Indias Orientales, Lo del cuidaron mejor que archivo nosotros. total, ¿sí? El segundo se encuentra, si no me equivoco, en el Museo de Santa Fe, ¿sí?, que es como un pergamino que está bastante maltrecho, está medio quemadito, bastante, pero bueno, existe. Las otras 2 copias se quemaron. Y al lado de ese rolo donde se clavaba el acta de fundación, obviamente hay una persona que es el estandarte real, que tiene el estandarte de los reyes de España, porque Garay obviamente fundaba la ciudad de Santa Fe en nombre de los reyes de España. Y el otro poder importante era un clérigo, era el sacerdote, que tiene la cruz en alza, ¿sí? Ahí están representados. Después estaban los soldados, sirvo de poder militar, con los caballos. Los indígenas, la mayoría de los indígenas están sentados en el suelo, en una posición de mansedumbre, en el De fondo sumisión. de sumisión. En el fondo, este pintor refleja lo que sería la desembocadura del Río de la Plata y un bergantín, que era el bergantín que había traído a Garay, porque Garay, cuando baja a Buenos Aires, hace dos ramas, una por vía terrestre y una por vía marítima, y los mancebos de la tierra. Pero lo que llama la atención de ese cuadro, si uno es muy, muy observador, que en todo ese grupo de hombres, o sea, españoles, el clérigo, los mancebos de la tierra, los guaraníes, ¿sabés qué hay? ¿Qué hay? Estoy Una, buscándolo. una mujer, Una sola. una sola mujer. Que uno dice, ¿qué hace una mujer en una campaña de expedición colonizadora de fundación de la ciudad de Buenos Aires? Una mujer. De entrada tenemos que aclarar que ya la presencia de las mujeres, salvo las indígenas, eran muy escasas. Pero una mujer en una expedición en donde el 100% son hombres, arriesgados a lo que vos no sabés que venía más adelante, llama muchísimo la atención. Y en realidad no es un error del pintor. La mujer existió. ¿Sabés cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? La historia me dice que esa mujer se llamaba Ana Díaz, mestiza. Es decir, que su padre había sido español. Sí, señor. Su padre se llamaba Mateo Díaz, era un expedicionario español que había venido, ¿sabés con quién? Con Núñez Cabeza de Vaca. Álvar Núñez, cabeza de Álvar vaca. Núñez Cabeza de Vaca, que cuando venía bajando de Brasil dijo, opa, ¿esto qué es? ¿Y sabe qué descubrió? Las cataratas. Las cataratas del Iguazú. Bueno, había venido con él. Este Mateo Díaz, dicen la leyenda, que en realidad, ¿sí?, en una apuesta o juego de dados, muy común en esa época, ¿sí?,
se gana una mujer indígena de nombre Sabé y se junta con ella, ¿sí? Y de esa unión, ¿sí?, nace una hija que es Ana. Obviamente, la vida del expedicionario español en esa época era un promedio de edad muy breve, porque o si no te mataban los indígenas, te morías por alguna peste, alguna infección, por alguna enfermedad. Mateo muere, ella queda prácticamente huérfana. Claro, porque Sabés se le va Sabé se va, Sabé cuando tiene la primera cuando pudo oportunidad se fue con de otro indio. volver con su gente, se escapa y se va y se pierde el rastro. Ella queda prácticamente huérfana y se junta en matrimonio, entre comillas, que eran contratos en realidad para ver quién se quedaba con la herencia, que era realmente el patrimonio de Mateo. Se junta con un tal Rafael Morel, que también era un expedicionario de español, un conquistador, que muere en un combate indígena. Por primera vez viuda ya de entrada. La cuestión que con el tiempo se vuelve a juntarse con otro español, que también era un expedicionario español, que se llamaba Pedro Isbram, ¿sí?, de la cual tiene una hija llamada Filipa, y Pedro Isbram también muere, algunos dicen que muere o por enfermedad o Uh, por combate. La cuestión que esta mujer, no le haga imagínate, mala prensa claro, por viuda por Ana. segunda vez, una mujer mestiza en Asunción, cuyo padre había sido español, manejaba perfectamente el español, manejaba perfectamente el catalán y manejaba perfectamente el guaraní por su origen de sangre. Y le pide encarecidamente a Garay que le permita acompañarlo. Garay dice, esto no es para mujeres, dice, esto es muy arriesgado, yo no voy a llevar mujeres, a veces es una cuestión de mala suerte, no le conviene venir con nosotros, somos todos hombres, y hasta le pide autorización a su cacique guaraní. Y tanto insiste la mujer que Garay le permite que acompañe. Algunos dicen que posiblemente esta mujer, Ana Díaz, fue parte de la que vino a través por la parte del mar en el bergantín por una cuestión de comodidad. Otros dicen que ella no tenía ningún problema y vino con la tropa de tierra. Lo Claro. importante es que no solamente, primero que fue la única mujer presente en la fundación de lo que sería la ciudad de Buenos Aires. Y aparte, Garay le reconoce, ¿sí?, su riesgo, le reconoce su esfuerzo, a tal punto que cuando Garay, que era muy preciso y meticuloso, diagrama en cuadrícula la ciudad de Buenos Aires, ¿sí?, en forma de damero, cada damero es un cuadrado muy grande que está dividido en 4 solares, le entrega y se labra en acta un solar a esta mujer, que por lo tanto fue la primera pobladora oficial mujer de la ciudad de Buenos Aires. Ana Y Díaz. hay un registro poético, si se quiere, de la presencia de Ana Díaz en una obra de Mujica Lainez, que se llama Misteriosa Buenos Aires. Es un compendio de cuentos donde hay uno de esos cuentos que se llama La Fundadora, que justamente cuenta la historia, obviamente, ¿no? Con las licencias poéticas que se tomó Mujica Lainez Obviamente. para contar la historia de Ana Díaz, es la fundadora, en un cuento muy lindo, de un librito chiquito, compendio de cuentos que se llama Misteriosa Buenos Aires. Creo que yo siempre le tiro ahí, un librito para leer, Misteriosa Buenos Aires, un libro es literatura, no es historia, Ajá. pero cuenta, por ejemplo, la historia de Ana Díaz. Ese. Mirá, Garay era muy prolijo en los procesos fundacionales, ¿sí? O sea, mantenía a rajatabla, era realmente un verdadero colonizador, ¿sí? Y mantenía a rajatabla todas las normas de los procesos de fundación que estaban estrictamente regidas por lo que era el Consejo de Indias de España. Cuando hace la diagramación de la ciudad de Buenos Aires, diagrama 250 manzanas perfectamente establecidas, en donde se establece dónde iba a estar el cabildo, sede de la autoridad, dónde iba a estar el fuerte, mirando el río en función de protección, dónde iba a estar la catedral, dónde iba a estar la Plaza de Mayo sería, ¿sí?, que es donde se dice fue el acto fundacional, donde se clava el rolo, ¿sí?, y la diagramación de los solares que se le distribuía en función de la jerarquía que tenía la persona. O sea, si eras español,
mayor cantidad de tierra en un lugar más cercano a lo que era la plaza central. Si eras un mancebo de la tierra, un lugar un poquito más alejado de la plaza central. Y a Ana se le otorga un solar que está identificado como solar número 87. ¿Y se sabe dónde está? Sí, ¿Qué hay vos no ahí? sabés dónde está. ¿Dónde Está está? en una de las esquinas más caras de la República Argentina. Se calcula que el solar 87 es hoy la esquina suroeste de la avenida Corrientes y calle Florida. Imagínate tener hoy una propiedad ahí. Bueno, ese fue el solar que le correspondió a la primera mujer habitante oficial de lo que era la ciudad de Buenos Aires. Que hoy tuvimos un montón de historia. Y No te sé si digo ya más, cerramos, y te pero digo más, esta mujer era, primero dicen que era bellísima, muy bella, como todas las guaraníes, muy bella, de un rostro apreciable, de ojos casi achinados, de ojos verdes, pelo lacio, dice, y ya asentada en un terreno, ¿con quién se casa? Y se casa con el vecino del solar que está al lado, ¿viste? Que era un español, que era un mancebo de la tierra, se llamaba Juan Martín. Y algunos dicen que establece un negocio. Y fue la primera pulpería, si uno podría decir, o el primer bar de bebida que hubo en la zona. Vos fíjate qué linda historia. hermosa, ¿Sí? hermosa. Aparte hoy me contaste aprendí un montón de cosas. Mi- Primero, que los porteños que a veces son tan exactamente, discriminadores de los exactamente, países limítrofes, son exactamente. hijos de los paraguayos. Totalmente. Mira, la provincia de Santa Fe reúne cosas únicas que son invaluables. Primera, primera fundación en territorio español, Fuerte Santo Espíritu, acá en Puerto Cabuto. La primera, 1517. Segunda, la primera ciudad puerto con diagramación estricta, ciudad de Santa Fe, muy importante. Después, la jura de la Constitución Nacional, ¿sí? La tercera. Y después tenemos la primera mujer que acompañó, fíjate qué empoderamiento de la mujer en esa época, una criolla, podríamos decir, mestiza, que acompañó al grupo expedicionario. Esto no era muy común, porque generalmente podría haber alguna indígena, pero ella siendo una mujer viuda, sola, se animó realmente a una hazaña. Y Garay, hombre de ley, hombre de honor, no solamente que le brindó protección, se calcula que sí, sino que a la vez le reconoce su esfuerzo, le reconoce su protagonista y le asigna un solar como cualquier otro expedicionario. Importante. Sí, en Corrientes y Florida. En Corrientes y Florida. Por Dios, lo que debe valer ahora un alquiler en esa Habría que ver esquina. qué hay ahí justamente en ese solar, ¿no? Creo que hay una casa de comidas rápidas, me parece. Algún Ah, McDonald's debe haber. McDonald's. Me parece que hay Pobre, eso. pobre Ana. Bueno, me encantó me encantó la historia de Ana Díaz, me encantó la historia de Juan de Garay, esto de que, pero lo que más me gustó es que les ganamos a los cordobeses. Ya No, eso. nacieron hijos nuestros. Eso yo creo que Córdoba no los perdona porque le quita la posibilidad estratégica de salir al mar. Podemos decir que los cordobeses nacieron hijos nuestros. Claro, y aparte Garay tan rápido, porque en julio de ese mismo año, sí, habían fundado Córdoba, y él dice, no, 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 dice, esto me corresponde a mí porque yo ya fundé una ciudad. Y el otro dice, ah, bueno, si ya fundé, no, sí, te pega la vuelta. Fíjate también la visión de Garay y la autoridad de mando que tenía Garay. O sea, realmente el perfil que tenía Garay no está tan estudiado. Pero lo que llama la atención, y con esto cerramos, es cómo muere Garay. Eso es, ¿cómo muere Garay? Bueno, ¿cómo muere Garay? En uno de los, cuando él ya fundaba la ciudad de Buenos Aires, se calcula que fue en el año 1583, entre la noche del 20 de marzo al 21 de marzo, él venía viajando de lo que era Buenos Aires para subir a Santa Fe. ¿Te imaginas que Garay sabía que él tenía un prestigio, un nombre, un ascendente, no solamente sobre los españoles, sobre los mancebos, sino sobre los indígenas que lo respetaban muchísimo? Entonces, cuando viene con un bergantín, obviamente ese afán de buscar nuevas rutas, se calcula que muy cerca, acá no hay un lugar exacto,
Se calcula que cerca de lo que sería la ciudad de Diamante, ¿sí? En Entre Ríos, sobre la desembocadura del río de la Diamante, él encuentra una laguna, ¿sí? Y él decide atravesar la laguna pensando con el bergantín que esa laguna le podría dar una comunicación por vía río, ¿sí? Fluvial, hacia Santa Fe. Como no la encuentra, decide pasar noche, ¿sí? O sea, fondean, como se dice en la jerga, ¿sí? Y como era muy incómodo dormir dentro del bergantín, te imaginas los olores, los ratones, dice, no, dice, vamos a dormir en la orilla. Muchos de los españoles dicen, pero señor, o sea, no es peligroso, porque los indígenas de esta zona nosotros no los conocemos. Y él dice, no, 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 dice, quédense tranquilos, yo soy Garay, a mí me conocen, a mí los indígenas de toda esta zona me respetan, así que no hace falta, vamos a dormir en la orilla, no hace falta poner centinela y dormimos tranquilos. La cuestión que en esa zona había unos indios que se llaman los indios minuanes, que pertenecían al grupo de los charrúas, y a la ¡Ja! vez los charrúas, que eran bravísimos, Lo que ya se habían comido al salir. exactamente, que pertenecían dentro de lo que era la gran nación guaraní. Y los charrúas, que lo venían observando a este bergantín, en el momento oportuno, cuando a la noche, a la madrugada, estaban todos dormidos, sin escolta, sin centinela, lo atacan, no solamente lo matan a Garay, sino matan a una gran cantidad de españoles, algunos dicen entre 12, 13, 15 españoles, ¿sí? O sea, algunos dicen de entre 12 a 40, no creo que hayan sido 40, pero matan prácticamente a todos los españoles que estaban durmiendo en la orilla y muy pocos logran llegar al bergantín y escapar. ¿Y sabés cómo lo matan? Se lo mataron de un flechazo. No, no lo matan de un flechazo. El indígena Minuá tenía como un arma que era como una cachiporra parecida, que cuando te pegaban el golpe en la cabeza te mataba. Chao, picho. Entonces se calcula que fue muerto por un golpe, ¿sí? Una cachiporra en la cabeza y que la muerte fue en el momento. Por lo tanto, ahí está la historia, que es muy difícil pensar que sus restos se encuentran en el viejo cementerio de la vieja Santa Fe, ¿sí? La cuestión que ahí muere trágicamente, hay mucha discusión sobre el lugar exacto, porque algunos dicen que fue en Arroyo Seco, cerca de Arroyo Seco, otros dicen que fue en Coronda, otros dicen que fue en la desembocadura del río Carcarañá, otros dicen que fue muy cerquita del paraje donde Gaboto había fundado Fuerte Santi Espíritu. La cuestión que este hombre, tan emprendedor, que había fundado la ciudad de Santa Fe, que había fundado la ciudad de Buenos Aires, que había tenido una observancia rigurosa en los procedimientos de fundación y reparto de tierra, encuentra de la noche a la mañana la muerte abrupta. Y así muere Santa Fe, muere Garay, perdón, un 20 de marzo de 1583. 10 años después de haber fundado. 10 años después de haber fundado Santa Fe. Me encantó la historia del profe. Muy linda, ¿no es cierto? Muy linda. Es que es nuestra historia. Nuestra historia. Y como postdata, si me permitís, yo le diría que no puede haber alumno de escuela primaria que termine su estudio en la primaria sin conocer las ruinas de la vieja Santa Fe en Cayastá. ¿A vos te pasó lo mismo que a mí? ¿Te conmovió tanto? Sí, 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 es algo que te conmueve el lugar. Obviamente uno tiene que estar imbuido del contexto histórico, pero son esos lugares y mira, no tenés que irte a 400, 700, 800 kilómetros de distancia, está cerquita, está cerquita. Después bajás por Santa Fe, pasás por la chopería Santa Fe. No, y aparte Callastá es un lugar muy lindo, ¿eh? Tiene unas lindas playas también, playas fluviales, pero Playas lindas fluviales playas. muy lindas. Sí, 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 es un lugar muy lindo. Bueno, ¿habrá tomado mate Pedro de Mendoza en el Bergantín? Bueno, ahí viene el tema de la historia del mate. ¿Vos sabés que hubo un gobernador que en un momento, que fue Hernandarias, prohibió el consumo del mate? No le duró mucho la prohibición. Me imagino. Pero el tema del mate, ya que me mencionás, y a ver, tiene su origen en los guaraníes, porque la yerba mate para el guaraní estaba considerada una planta sagrada, ¿sí? Es más, hay leyendas que dicen que cuando un guaraní fallecía, se lo enterraba con todo su ajuar y sobre su tumba se plantaba una planta de yerba mate.
y el consumo de esa yerba mate permitía mantener, ¿sí?, en uno, ¿sí?, el historia o el legado del pariente fallecido. Lo cierto es que la yerba mate es un consumo fundamentalmente de las poblaciones guaraníticas, que los españoles la conocen acá cuando llegan al territorio de Río de la Plata. ¿Sabés dónde viene el término mate? De un término quechua, que significa matí. Y matí significa calabaza. Porque en realidad la yerba mate, el indígena, el aborigen, el guaraní sobre todo, primero la consumía en forma mascando, ¿sí? Mascándola como si se mascaba el tabaco, que eso insumía mucha energía. Después en una infusión fría en un principio, y después, o sea, no hay mucha precisión, se secaba quemándola, ¿sí?, y la hoja seca en el cuenco, en un cuenco de una calabaza, con una pajita, con un tronquito, en la infusión. Y eso también lo descubren los jesuitas, ¿sí? Y los jesuitas tienen mucho que ver también en todo lo que fue el proceso de la yerba mate, porque descubrieron, o sea, que tenía virtudes sanadoras y obviamente alimenticias. Bueno, y se da mucho esto, ¿no? Porque también la paella es el recipiente en donde se hace la paella. El puchero El puchero. es el recipiente en donde se hace el puchero, Sí, señor. que es un cocido en Un realidad. cocido. Y en el mate parece que pasa más o menos lo mismo. El receptáculo en el que se toma pasa a ser el nombre con el que ha tomado ahora, ¿no? Así que es muy posible que Garay haya o mascado yerba mate o alguna infusión de yerba mate. ¿Quién le dice por ahí que Ana Díaz no le cebaba algunos amargos a Juan de Garay Y hay en el alguna bergantín? leyenda por ahí que, bueno, había una amistad porque era una mujer muy, muy Amigos con bella. derechos. Amigos con derechos. Quizás. Por algo le habrá dicho, no vayas caminando, vení conmigo en el bergantín. Me voy a ir ahora con el tema que yo elijo siempre arbitrariamente y casi dictatorialmente para cerrar este bloque. Y hoy nos vamos. Había muchos temas para poner. Yo pensé en algún momento Orgullo Santafesino. Pero hay este segmento ya después de las 11 de la mañana. Nosotros se lo dedicamos a la música tropical. Sí, señor. Y fundamentalmente a la cumbia santafesina. Sí, señor. Y hay un tema que dicen que es el himno de Santa Fe. Y que obviamente lo tienen que interpretar los Palmeras, por No supuesto. puede haber otro. Y es la suavecita. Ajá. Y con esa cumbia, con la suavecita, que dicen por ahí que es el himno de Santa Fe, nos vamos a ir. No sé si Juan de Garay habrá imaginado alguna vez esto, pero bueno, podemos hacer el ejercicio de pensar que Juan de Garay y Ana Díaz bailaron o bailarían hoy la suavecita que ya estamos escuchando de fondo acá en la radio del pueblo. Muchas gracias, profe. Fue un placer.